Gracias por compartirnos nuestro tiempo. También a usted, Gregorio, por acompañarnos, ¿verdad? Bueno, quizás como un primer punto, ¿verdad? Lo que nosotros quisiéramos saber de su parte es quizás si nos explicara qué se entiende por esto de historia presente y cómo se está manejando ese término en la actualidad. Leí algunos artículos suyos que de repente también se mencionaba el tema de historia reciente y otros términos que de repente se pueden relacionar. Quizás si nos conversa un poco al respecto. Sí, el término de historia del tiempo presente, que es el nombre completo, digamos, de este nuevo campo historiográfico, surgió en Francia en los años 70. Y ahí básicamente lo empezaron a utilizar cuando se creó el Instituto de Historia del Tiempo Presente, ¿no? Ya hacia finales de los años 70, para designar a un conjunto de historiadores que iban a trabajar sobre la Segunda Guerra Mundial y particularmente también sobre la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso era también mucho más presente, porque abarcaba, digamos, de 1945 a lo que llegaba en ese entonces, los 70 y luego los 80. Que era cómo se iba viendo la Segunda Guerra Mundial conforme pasaba el tiempo. Entonces fue definida como eso, como un nuevo periodo de la historia, ¿no? Así como había existido la historia contemporánea, esta venía a ser la historia como mucho más reciente, ¿no? La del presente, pero definía pues básicamente eso, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, pues, esta forma de hacer historia o el acercamiento a los eventos más recientes, a los acontecimientos más cercanos a nosotros, empezó a tener como distintos desarrollos en otros países. Yo creo que, digo, en Alemania apareció también en los años 70 y era más bien la historia del tiempo, simplemente, no se le ponía presente, era historia del tiempo. Y luego se empieza a retomar, pero ya varios años después, bueno, en España también se empieza a hacer y también se le llama historia del presente. De hecho, yo creo que uno de los principales teóricos de la historia del presente, que es Julio Aróstegui, pues justamente viene de España, ¿no? Y la otra es Josefina Cuesta Bustillo, que también ha trabajado mucho la cuestión. Y ellos sí lo empezaron a definir de otra manera. Para ellos no tenía que ser un periodo, no era la Guerra Civil Española, por decir algo, sino que era cómo nos relacionamos nosotros con el momento en el que estamos viviendo. Pero antes quisiera decir, ¿no? Hay otros lugares en los cuales también fue como periodos históricos, y eso se da particularmente en el Cono Sur, particularmente Argentina, Uruguay y Chile. Y para ellos historia reciente significa todo lo que tiene que ver con la última dictadura que se vivió, ¿no? Que es básicamente pues, las de los años 70. ¿No? Y digo última dictadura porque en Argentina pues, había habido varias, ¿no? Desde los años 50, 60, entonces la última que es la de 76. En Brasil también surge la historia del presente, pero ahí sí le denominan historia del presente y no historia reciente. Y sí está ligada con la dictadura, pero no únicamente. Es mucho más como España, México, Brasil tienen condiciones muy similares y entonces entendemos por historia del presente una historia que se vincula con los actores en particular que están vivos, ¿no? Con acontecimientos de los cuales todavía quedan generaciones vivas. Entonces, tiene que ver más con que cada uno de nosotros, como individuo, pues pertenecemos a una generación etaria y social y política, y estas generaciones se vinculan a su vez con generaciones hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Siempre hay tres generaciones en cada momento histórico. La generación en formación, que son la gente joven, ¿no? La gente de hasta 30, 35 años que se está formando justamente. Luego más o menos entre los 30 y los 60, ¿no? A veces llega hasta los 60, 70, ¿no? Dependiendo también de los lugares, de las formas. Y esa es la generación dominante, que es la generación hegemónica en prácticamente todos los campos, en el económico, en el político, en el social, en el académico, ¿no? Es quienes, digamos, tienen los medios de producción. Y finalmente está la generación que es la generación que da el conocimiento a los otros, ¿no? Que ya no está activa propiamente dicho, pero que en general es la transmisora, la que transmite, ¿no? Entonces, cuando una de esas tres generaciones sigue viva respecto a un acontecimiento, pensemos en El Salvador, en la guerra, ¿no? Ahí pues hubo tres generaciones, ¿no? Digamos que la más joven en este momento debe tener
¿qué? Alrededor de los 40, los que eran niños durante la guerra, más o menos. ¿Estoy haciendo bien los cálculos o no? Sí. Sí, los que tenían como 1 o 2 años. 40. Exacto. O Entre sea, los que estaban como yo. Ajá, entre 40 Claro. y 60 en realidad, Ya ves. ¿no? Era la generación entre 40 y 70. Digamos, la generación transmisora de la guerra ya se fue. Esa ya no está viva. Pero quedan aún la generación, la que en ese entonces era generación dominante, que hoy es generación transmisora, y la generación en formación, que hoy es generación dominante. Entonces, mientras siga existiendo una generación que vivió la guerra sigue siendo presente. Sigue siendo presente por varias cuestiones, no solamente... Perdón, me perdí. No, sí, adelante. Decís que en relación a la época de la guerra, la generación que hizo la guerra, hoy sería la generación transmisora. Así es, así Ok. es. Sí. Hoy ya no es la generación hegemónica o dominante, porque ya se movió de lugar. ¿Mm? Ahora es la transmisora. Y ahora quienes vivieron, ¿no? Como tú, de niños, esta situación, hoy son la generación dominante. Cuando esa generación que estaba en formación deje de existir, entonces ya no será una historia presente. Y eso lo hace presente no solo porque están los actores y se les podría entrevistar si uno quisiera, sino porque además eso genera otras formas de relación del historiador con la historia. Hay demandas sociales, por ejemplo, que a veces pueden ser demandas sociales, judiciales, políticas, para que el historiador haga la historia o para que participe, por ejemplo, en juicios, en comisiones de verdad, ¿no? Además, es una historia, pues en cierto sentido, caliente, que no ha terminado y que genera debates. Uno puede ver, por ejemplo, todos los debates entre los historiadores y los actores. Hace un par de años se cumplieron los 50 años del 68 y aquí en México hubo muchos eventos. Y en todos ellos a veces, por ejemplo, estaban los actores y los historiadores. Y a veces había encontronazos pues, muy buenos. A mí me parecen muy saludables porque creo que es fantástico que los historiadores discutamos con los actores. Pero justamente esta es una de las cosas que hace que mucha gente diga que esta no debe ser una historia, porque justamente es caliente y porque a veces los archivos, sobre todo los gubernamentales, pues no están abiertos, porque a veces no han pasado los 30 o 40 años o 50 que se piden desde los gobiernos para poder abrir los archivos. Y yo creo que eso no es ningún inconveniente, porque en realidad uno puede encontrar muchísimas otras formas y otros documentos y otras fuentes para hacer la historia. Eugenia, una pregunta. Sí. Bueno, rápido. En la parte ambiental, bueno, por ejemplo, la historia ambiental es una historia del presente, se utiliza esa forma, esa metodología, ¿cómo le diría? No sé cómo caracterizarla, pero es muy cercana, muy cercana. Y los historiadores que están incursionando en este campo suelen tener estos debates muy saludables, como mencionaba. En la actualidad, bueno, bajo esta coyuntura en la que estamos inmersos, por ejemplo, algunos historiadores están aportando, ¿no? Desde cuestiones ambientales, políticas, económicas, sociales, pero también hemos tenido, por ejemplo, el caso de El Salvador, que es el que mejor conozco, muchos detractores, y son de nuestra misma comunidad, pues son mismos, o estudiantes de historia, o también historiadores graduados, ejerciendo y con trayectoria, que continuamente nos dicen que somos periodistas y nos tratan de esa manera. Creo que en algún punto usted se encontró en eso, ¿verdad? Se encontró con eso. Así es. ¿Cómo está pasando allá en México? Yo creo que las cosas van a ir cambiando, pero en general cambian con las generaciones. Es difícil que cambien hacia arriba, cambian hacia abajo. Estas nuevas formas de hacer historia permean mucho más a la gente joven que a la gente mayor. Suele ocurrir, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera creo que además vivimos en un mundo, como decía François Hartog, que es presentista, ¿no? El presente tiene una gran importancia hoy en día.
en el mundo, en lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, y lo estamos viendo nosotros hoy en día. Tenemos no todos estos aparatos y esta realidad virtual que nos permite conectarnos de miles de maneras con gente en El Salvador, en otros lugares, en el instante actual, ¿no? Es este lema que viene del 68 de lo queremos todo y lo queremos ya. Pero eso, ¿no? Normalmente, para la gente joven, el presente es mucho más importante también. Vivimos mucho más en el presente o en el futuro que en el pasado. Y creo que en general lo que ha ocurrido es sí, que en efecto se denosta, se denigra, ¿no? Esta forma de hacer historia. Muchas veces, o sea, te pueden decir de todo, ¿no? Que eres sociólogo, politólogo o periodista, ¿no? Es que es así ya como casi el insulto, cuando en realidad pues, claro, es un insulto. Claro, ¿no? no. Los periodistas hacen un trabajo muy importante sobre Ayotzinapa en México. Prácticamente todavía no existen libros de historia, porque también esa es una cosa importante. A veces la historia del presente no significa la actualidad más inmediata y más caliente, ¿no? Significa a veces un lapso de tiempo. Pero también puede significar la actualidad caliente, ¿no? Es difícil hacer un trabajo sobre Ayotzinapa porque no hay demasiadas formas de entrarle e incluso es peligroso, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Quienes lo hacen son los periodistas y está muy bien que lo hagan, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero sí, yo creo que en todos lados, en Francia también hubo esos debates, ¿no? Uno de los primeros libros que yo leí era una cosa así, de discusiones de filósofos, historiadores, sociólogos, respecto a si era objetivo o no la historia, ¿no? O sea, no hay que dejar de pensar que las disciplinas humanísticas y sociales se terminaron de consolidar en el siglo XIX con el positivismo. Y ahí lo que había que hacer era diferenciar una de otra. La sociología se dedicaba al presente, la historia se dedicó al pasado, pero fue solamente una cuestión de definición disciplinar. En realidad no hay nada que diga que los historiadores no podemos estudiar el presente. Nada. Es solamente cómo se conformó el campo. Entonces, ante todas estas como críticas, pues uno puede sustentar otras ideas. Que no hay objetividad. ¿A poco hay objetividad cuando se hace la historia de la conquista de América? ¿O a poco hay objetividad cuando se hace la historia de la quema de brujas? No hay objetividad. Lo que los historiadores debemos tratar de tener es siempre tener la objetividad como meta, y que mientras más conozcamos desde dónde estamos hablando, más podemos diferenciarnos de esa posición. ¿No? O sea, tampoco creo que haya que hacer una historia, digamos, hipermilitante o algo así. ¿No? A veces se relaciona, pero no lo tiene que ser forzosamente. También tenemos una metodología que nos vuelve objetivos. ¿No? La distancia temporal, pues bueno, sí, lo vemos distinto. Está por salir un trabajo, un libro, ¿no? Que estamos editando justamente sobre historia del presente. Y una de las ideas es que se trata de una historia que está haciéndose como sobre la cresta de una ola. Porque si nosotros estamos afuera en el mar, vemos las cosas desde una posición, la vemos desde lejos. Cuando estás en la cresta de la ola, pues lo ves ahí y ves otra cosa. Eso es un hecho. Si nosotros nos ponemos a escribir hoy, ahorita, sobre la pandemia y sobre el confinamiento, nuestra visión va a ser distinta que si lo hacemos dentro de 20, dentro de 50 o dentro de 100 años. Pero eso va a ocurrir siempre, porque es simplemente, y no significa que sea mejor ni peor, ¿no? Hay quienes dicen, pero si no conoces el final, ¿cómo lo puedes escribir? No lo conoces, pero ves una cosa distinta. O sea, métete al mar. Si estás en el mar, es una cosa distinta. Y ves el mar, pero es distinta. Entonces, ¿no? Eso ha pasado y en México cada vez está creciendo más este campo, pero ha ido creciendo sobre todo con gente joven. Quizás un poquito para conocer, bueno, mencionaba el tema de los acontecimientos, ¿verdad? Y cómo marcan. ¿Cuáles consideraría usted que son los acontecimientos que configuran, digamos, la historia del presente hoy, que han tenido como más repercusiones en esa historia del presente?
Sí. Bueno, definitivamente las dictaduras, ¿no? Creo que sí se trata de una historia que ha estado muy ligada a guerras, dictaduras, represión, ¿no? En general, cuando uno revisa la producción académica, pues es eso, sobre todo, ¿no? Pero por fortuna, y es lo que les decía, ¿no? Y parece que en El Salvador está ocurriendo lo mismo, en Brasil, en México, en España, también se toman en cuenta otros temas. El ambiental es un tema muy, muy socorrido en México también, en la historia del presente. Sí. Entonces, ¿no? Se trata como no solamente eso, guerra, sangre, dictaduras, represión, sino también cultura, medios, ambiental, ¿no? Hay como muchas otras perspectivas que enriquecen esta visión, la memoria y las conmemoraciones, por ejemplo, ¿no? De la independencia, etcétera, etcétera, le están dando como una fuerza vital muy importante a esta nueva forma de hacer historia. Sobre bueno, en varios de sus trabajos menciona, o se trata mucho sobre el tema de la memoria y el uso político del pasado, ¿no? O de la memoria en el presente. ¿Qué opinión tiene usted sobre, bueno, por ejemplo, el siglo pasado terminamos Centroamérica, El Salvador, Guatemala, terminó con una guerra y así prácticamente cerró el siglo? Iniciamos otro en la búsqueda de la democracia, la paz, y viene digamos, en el primer cuarto de siglo, el acontecimiento que va a dejar marcado es la pandemia. Seguro. Como algo global. Seguro. Entonces, claro, ya vemos que esta pandemia puso en una vitrina a todos los estados y a los gobernantes, ¿verdad? Y es que, claro está que nadie estaba preparado para algo como esto, pero vemos quién tiene mejor capacidad de respuesta, pues. Entonces, yo me he fijado que hay muchos gobiernos que utilizan el pasado, no somos los mejores, somos la nación aquí, la nación allá, los héroes y las heroínas, el sistema de salud y todo eso. ¿Usted cómo que considera que va a ser utilizada o cómo va a ser, o cómo va a quedar marcada la memoria a partir de este acontecimiento, que es una cuestión sanitaria, que es una cuestión de una enfermedad, pues no es una guerra? Sí, no, va a ser algo, además va a ser van a ser memorias globales, porque, exacto, ¿no? O sea, en 10 años vamos a poder conocer a alguien que viene de Suecia, o que viene de Rusia, o que estuvo en China, ¿no? Y vamos a poder hablar, ¿y a ti cómo te fue? ¿No? ¿Y tú cómo lo viviste? Y casi con cualquier otro ser humano, vas a poder discutirlo. Eso es algo que pocos acontecimientos ocurren, pocos tocan, ¿no? De hecho, pocos tocan a todo un país. No conozco tan bien la guerra en El Salvador como para saber si realmente afectó por igual a todo el país. Porque en general son como situaciones que no lo hacen. La Revolución Mexicana no tocó por igual a todo el país. Pero, y por supuesto, tampoco está tocando, tú lo dijiste, ¿no? Hay como distintas formas culturales, políticas, sociales, ¿no? De manejar la situación, claro, pero definitivamente es algo que nos está marcando a todos, ¿no? Exacto. ¿No? Y no tienes Ahora que estaba leyendo de raza, de clase. Exacto, exacto. Va a haber diferencias, por supuesto, porque claro, estaba leyendo que en Suecia no confinaron a nadie, ¿no? O sea, en Suecia dijeron, pues nosotros confiamos en los ciudadanos, mantengan la distancia social, si están enfermos váyanse a su casa, ¿no? No sé cómo están las cifras, ahora tengo ganas de meterme a ver cómo están las cifras, pero lo que quiero decir es que sí va a ser una memoria como que va a afectar a mucha más población de lo que nunca había ocurrido. Tal vez el otro evento que de alguna manera había marcado un poco la memoria, digamos, global, es el 11 de septiembre, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, ¿no? El ataque contra Estados Unidos. Es algo que también en general quienes lo vivimos, ¿no? Es así como, ¿te acuerdas? ¿Y tú qué estabas haciendo? ¿No? Pero no creo que sea tan marcante como este. A propósito de lo que mete en el tema de la memoria, yo en los últimos años he venido trabajando sin asumirlo plenamente, historia muy reciente, ustedes dirían historia del presente, ¿no?
ligada al tema de la izquierda salvadoreña desde la década de los 60 hasta, bueno, casi que hasta hoy en día. Pero yo lo he enfocado buena parte del trabajo más desde la lógica de la memoria. Ajá. En realidad, yo sé que estoy haciendo lo que ustedes dirían historia de tiempo presente, Ajá. pero al menos explícitamente he estado revisando un libro que está casi terminado y revisaba la introducción, y la introducción en absoluto hablo de historia del tiempo presente. Y no sé si a estas alturas valdría la pena incorporarlo, porque en realidad no lo he asumido conscientemente. ¿Sabes Más lo he qué? hecho Yo desde la creo que, lógica de la memoria. ajá, me encantará leerlo cuando esté listo. Bueno, si no te aburres, te lo envío. Seguro, me encantará. En realidad, creo que también hay muchos historiadores, y eso pasa, por ejemplo, bastante aquí en México. Mucha gente que hace trabajos, digamos, sobre como historia del presente, que lo mismo trabajaron, por ejemplo, sobre exiliados políticos en México de los años 70, 80, 90, o gente que estudió el 68 o los años 70, y que jamás dicen, ¿no? Y incluso cuando les preguntas, dicen, yo estoy haciendo historia, simplemente, ¿no? Claro, claro. No tengo por qué ponerle. Lo que pasa es que normalmente siempre te van a decir, hago historia social, o hago historia política, o historia económica, ¿no? Pero creo que aquí particularmente es como una forma, como que también, si no le pones eso, evitas cierto tipo de críticas, ¿no? No estoy diciendo que sea en tu caso, por supuesto que no, ¿no? Pero creo que algunos historiadores que conozco en México lo hacen para evitar críticas. Porque, ¿no? Es como, pues yo simplemente hago historia. Y está bien, ¿eh? Pues tampoco tienes por qué asumir que es historia del presente o no lo es, ¿no? Creo que también tiene que ver con la dinámica como uno ha ido construyendo el objeto de estudio. Generalmente comenzás con una cosa muy puntual, y el trabajo va creciendo y va creciendo, y cuando sentís ha llegado a un punto que inicialmente uno ni lo pensaba, ¿no? Así es, así es. Yo también creo, ¿no? Que son distintas rutas vitales, académicas, intelectuales, que nos van llevando por distintos lugares y que nos van llevando a distintas cosas, y no forzosamente tenemos que pasar por los mismos lugares todos, ¿no? Y eso también vuelve rico el debate y el trabajo académico. Ok, perfecto. Digo, quizá fue simplemente que yo fui a estudiar a Francia y ahí sí me tocó, ¿no? Entonces como que sí, ¿no? Asumí más como activamente esa posición, pero por eso, por la ruta que yo tuve, ¿no? Hoy que mencionaba el tema de los, digamos, esos acontecimientos que de alguna forma tienen repercusiones un poco más globales, también se me ocurrían otros, también como fenómenos que se han dado recientemente que de alguna forma han generado cambios en las dinámicas. Por ejemplo, se me ocurre el tema de las migraciones, digamos. Sí, claro, por Obviamente tiene... supuesto. Y luego también se me ocurre, hablando de tema medioambiental, el tema del cambio, el fenómeno del cambio climático, digamos, que Por también está supuesto, teniendo por como, supuesto. como otro tipo de repercusiones. Uh-huh. Entonces, sí, perdón, es que me estaba dando una pista. No, está bien, está bien. Entonces, bueno, con respecto a estos fenómenos también, ¿cree que de alguna forma los acontecimientos cada vez más se van a ir como globalizando, que de alguna forma van a ir habiendo más fenómenos que Sí, impactan más? yo creo que sí. Yo creo que este es en algún sentido el inicio de una nueva época, ¿no? Cada vez más global. Y justamente, o sea, estamos viviendo como las repercusiones de lo global, ¿no? De este flujo de personas, de mercancías, de cultura, de todo, ¿no? Por supuesto es una apuesta, ¿no? Los historiadores no somos futurólogos, ¿no? Claro. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero yo sí creo que va a haber cambios fuertes, por lo menos en el muy corto plazo. Algunas personas hablan de que hay cierto tipo de cuidados que vamos a tener que tener durante 2 años. Eso Claro. eso va a significar cambios importantes en nuestra... Y porque además creo Patrones de que comportamiento. en el comportamiento, ¿no? Probablemente esta sea solamente la primera pandemia. No creo que sea la primera y la última, ¿no? Es muy Exacto. posible que cada vez haya más
pandemias de este tipo, porque hay muchísimos virus por ahí, para los que no tenemos todavía respuesta como seres humanos. Con respecto a su experiencia, digamos, tanto en Francia como en México, un poco ve con respecto a este enfoque, digamos, de la memoria del tiempo presente, ve diferencias en el abordaje, digamos, en la actualidad o desde su experiencia propia que ha tenido en ambos países, cómo se están... ¿Sí hay diferencias en cada país? Sí, ajá, sí hay diferencias en el Sí, enfoque, en la perspectiva. un poco esto que te decía, ¿no? Por ejemplo, Francia como que sí ha movido sus márgenes de qué es la historia del presente, o sea, no lo debaten mucho, pero van aceptando como que se acepte, que entren cosas nuevas y diferentes, otros países, ¿no? Entonces, en el Instituto de Historia del Presente está, por ejemplo, Frédéric Lang, ¿no? La doctora Frédéric Lang, que trabaja sobre América Latina, las dictaduras, la memoria, ¿no? Entonces, como que van permitiendo, pero sin debatirlo demasiado. En cambio, por ejemplo, en el Cono Sur, historia reciente significa solamente las dictaduras. Y es un problema, porque entonces los jóvenes se vuelven a enfrentar al mismo problema que se enfrentaron antes, que es que ellos tienen que trabajar los años 90, o quieren trabajar la pandemia, o quieren trabajar la globalización, o quieren trabajar cuestiones ambientales, y no los permiten, ¿no? Entonces, es una limitante, ¿no? Yo creo que por eso es como mucho más interesante ligarlo a las generaciones, a una historia que se va corriendo conforme va corriendo el tiempo, que a ciertas temáticas y a ciertos periodos. Ya antes se mencionó un poco, bueno, ya nos comentaba Cristi un poco de este tema de los usos políticos de la memoria. Previo a la pandemia, ¿cómo se estaba desarrollando este uso político, digamos, más inmediato? Porque se me ocurre, lo vengo pensando de la siguiente manera, digamos, acabamos de tener gobierno de izquierda en la mayoría de países, de repente algunos ya empezaron a perder poder, otros han empezado a cambiar, ¿verdad? En el caso de México, digamos, López Obrador llega. Un poco cómo se está dando este uso de la memoria. Bueno, para mí era fantástico, con eso terminé como un libro que también estoy cerrando, que sobre la memoria del 68, ¿no? Porque vamos a leerlo. Sí, uno de los principales como lemas, ¿no? Es el 68, ¿no? El movimiento estudiantil, luego las elecciones de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, que hubo un supuesto fraude, y luego López Obrador. O sea, como que López Obrador es el final de la historia que comienza con el 68. ¿No? Entonces, entonces eso es un uso político muy, muy, muy fuerte. Sí. Sí. No lo hubiera imaginado. Sí, totalmente. Pero sí tiene, ajá. Sí quiero leer el libro. Bueno. Necesito leerlo cuando Claro, salga. pues mandaré, claro. Hablando sobre las formas de hacer historia. Uh-huh. Hay otros tipos de historia que también son como muy debatidos. Por ejemplo, la historia total. Unos afirman que existe, otros que no, otros que, bueno, se debate un montón. ¿Cómo le diría? Está la historia total y la historia global. Digamos que la historia global, bueno, ambas para algunos son aceptadas, para otros no. Abordar temas como la pandemia, que es algo que nos ha afectado en general a todos, que no está encerrado en una nación o una región, ¿cree que puede validar la existencia de alguno de estos dos tipos de historia? ¿O que la historia del presente pueda unirse o pueda anclarse de alguna manera con estos tipos de historia? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si si nos ponemos a trabajar sobre la pandemia y sobre lo que está ocurriendo, vamos a estar haciendo historia del presente, historia medioambiental e historia global. Es un hecho, ¿no? Lo que pasa es que en general como que a veces pensamos que hacemos una forma de hacer historia, pero combinamos muchas, ¿no? Yo hago historia del presente con historia de la memoria, con historia oral, con historia política, ¿no? Entonces en realidad es una mezcla. Pero yo creo que sí, yo creo que la historia global, porque justamente cada vez vivimos más en un mundo global, ¿no? Pues cada vez va a ser más importante también. Las miradas, por ejemplo, cuando no todo lo que se publicó sobre el 68 hace un par de años, pues tenía mucho que ver con esta mirada global, ¿no? Eran los 68 global. ¿No? Claro. Sí, sí.
Bueno, ¿Qué más tiene? No, pero con respecto a los temas que ha ido abordando, sí me surge una curiosidad. En esta etapa de pandemia, digamos, ¿hay algún tema que de alguna forma le haya surgido, digamos, con interés para desarrollar, ya sea en este momento o posterior? Sí, sí, la verdad es que sí, digo, uno no deja de estar pensando como investigador, ¿no? Y no sé en El Salvador, aquí en México han salido ya muchas convocatorias de proyectos, ¿no? Para dar dinero, para que se haga investigación, ¿no? Yo de repente digo, ay, me encantaría, pero es que ahorita, ¿no? Como les decía, justamente no, me es imposible ponerme a trabajar, prácticamente no lo puedo hacer, entonces, ni para qué pienso en hacer un proyecto, pero hay temas muy interesantes. Yo creo que uno es el de las emociones, ¿no? Cómo se nos está movilizando. Yo creo que esa es una historia también muy importante, ¿no? La de las emociones. Lo que se nos mueve o no se nos mueve en medio de todo esto, ¿no? Cómo lo estamos viviendo a nivel individual y colectivo, ¿no? Pero también, por ejemplo, me encantan todos los chistes que están sacando, los memes, los videos. Me parece, no es en El Salvador, sí, y si los tienen, mándenme algunos solo para verlos, pero, ¿no? O sea, hay países en los que, por supuesto que no están haciendo chistes así, ¿no? Y en México es una cosa, o sea, se burlan de cualquier cosa, ¿no? Entonces, me parece también, ¿no? Que justamente la forma de humor y sacar el miedo, la tristeza, la angustia, el estrés a través del humor es una fortuna.